Buenas tardes, chef. Mi nombre es Carlos Villamagua y me encuentro junto a mi compañera Yamilex Rosero. Estamos realizando lo que es la entrevista al señor Marcos Moposita. De antemano agradecerle por la oportunidad que nos ha dado. Bueno, una de las primeras preguntas que tenemos para usted es ¿desde qué edad se inició usted en la panadería y cuántos años de experiencia tiene actualmente? Bueno, buenas tardes. Bueno, mi experiencia, pues tengo ya como 20 años de experiencia y bueno, de esta profesión he aprendido de parte de mi papá. Esto va de padre a hijo, entonces, Sí, la sí, panadería. sí, Y en este tiempo transcurrido de los 20 años, ¿considera que aún tiene bastante por aprender aún? claro. Y en este tiempo, pues sí, se puede decir que todos los días se aprende y nunca se deja de aprender. Entonces, hay muchas cosas que aprender todavía en panadería, pastelería. A ver, ¿qué nos podría decir que aún le falta a usted, pese a tener aún 20 años de experiencia, me dice? Por ejemplo, hay nuevas técnicas, nuevas recetas. Antes se trabajaba de una manera artesanal, ahora ya es con maquinaria más moderna. Entonces hay muchas cosas que uno también se va viendo, cosas nuevas, que va aprendiendo. Claro, sí, me imagino. Otra pregunta es, ¿qué tan rentable es abrir una panadería? Bueno, rentable es bueno porque yo le puedo decir por mi experiencia que de esto yo mantengo a mi familia y de esto nosotros nos mantenemos. Entonces para mí es bueno tener una panadería. Claro, sí, porque estábamos viendo en lo que es recetas. ¿Sí? Y nos decían que lo que viene con, o sea, cuestión de harinas tiene un rendimiento del 100% porque no existe mermas, ¿no? Perdón, no le entendí. O sea, digo que todo lo que tiene que ver con harinas, o sea, la panadería, pastelería, como no tiene mermas, o sea, es un rendimiento del 100%. Bueno, ahorita no se podía decir del 100% porque también hay algunas cosas que han cambiado y antes podría ser, pero ahorita no, casi 100% no. Hay algunas harinas que han bajado eh, la calidad más que todo, en todo mismo, sea harina, manteca, ahora ya no es como antes, eh, casi no rinden el 100%. Ah, claro, chuta, entiendo. Otra pregunta es, ¿qué es lo más complicado que ha tenido que pasar en su profesión y cómo lo ha resuelto? Bueno, hay muchas cosas que uno pues cuando abrí mi negocio por primera vez, la falta de experiencia era un obstáculo duro para mí, ¿no? Pero ¿cómo lo resolví? Es aprendiendo, buscando ayuda técnica con maestros que entendían un poco más y así lo he podido superar, ganar más experiencia. Claro, me imagino. Una pregunta más es, como usted dice, ¿no? A veces la falta de experiencia es lo que viene a faltar, ¿no? Ujú. Eh, Suponiendo que usted, y me imagino como dice falta de experiencia, algún rato se le dañó, yo que sé, una producción, como quien dice, ¿no? De panes. ¿Cómo hace usted para recuperar eso? ¿O en qué se usa ese pan? No, pues ya cuando ya se daña, por ejemplo, hablemos de que de repente se nos quema el pan, eso ya es una pérdida total, ya no se puede recuperar eso. Eso ya es pérdida. De repente también se nos pasa la masa del leudo, igual también ya eso es pérdida, ya no se puede recuperar, Ya no no hay se forma de recupera. recuperar. No. Supóngase, acá yo escuchaba de los panaderos acá en Quito, que cuando se Ujú. les dañaba el pan, yo qué sé, ellos decían que le vendían eso a los para comida como cerdo. No sé si será verdad. Bueno, vender, no, pues porque aquí casi prácticamente uno no se ha vendido, sino se nos ha regalado. Entonces, medio complicado también. Bueno, depende, ¿no? Pero eso pasa en Quito, pero acá en Tulcán no. Acá se lo regala ya, ¿qué se puede recuperar? Claro, es verdad.
Y para usted, para la panificación, ¿qué tipo de harina utiliza? Porque nos explicaban que hay varios tipos de harina y la harina de panificación es muy diferente a la que se encuentra en la tienda, dicen, ¿no? Claro, la harina, por ejemplo, de las tiendas no tienen todas las proteínas que tienen que tener los componentes de la harina para hacer un pan. Yo utilizo harina, si se le puede decir la marca, porque yo utilizo harina superior y harina del pan. Esas harinas son adecuadas para elaboración del pan. Claro, imagino. Ujú. Lex, ¿alguna pregunta que tengas tú? Ya. Mi pregunta es que, ¿por qué el pan que se realiza, se elabora en casa, no queda igual al pan elaborado aquí en la panadería? ¿Qué diferencia hay? Sí, bueno, en eso también hay mucha diferencia porque el hacer pan en casa no es, es distinto. Se pueden utilizar los mismos materiales, todo lo que se utiliza aquí en esta panadería, pero no sale igual porque no es un lugar adecuado en una panadería. Por ejemplo, yo aquí tengo un horno que tiene cámara de feudo, es un horno eléctrico. En cambio, muchas veces en la casa tienen un horno de cocina. Entonces, no tienen una cámara de feudo, entonces sacan la masa a mano y, y es un poco complicado cuando no se sabe bien. O sea, no va a salir el pan lo mismo que hacer en una panadería que en casa. Ese es O sea, la diferencia. la mayor diferencia sería el horno, El horno, la, la la manera. clase de horno. Uh -huh. ¿Y cómo se llama? O sea que el amasado también se influye en el sabor del pan y lo que es el leudado. Por ejemplo, en el sabor del pan es de los ingredientes que se pongan, pues, ¿no? Eh, depende ya lo que quieran poner más material, menos material. Eso ya es ya el gusto del panificador que quiera hacer el pancito. Ahí sale. De ahí el proceso, si es mucho, es recomendable pues hacer una cámara de leudo. Por ejemplo, ahora se tiene una amasadora. La máquina se encarga de hacer la masa, que es muy diferente sacar a mano. Claro, es verdad. Y como seríamos suponiendo, porque yo acá, bueno, tengo un conocido, ¿no? Él, conversando con él de esto de panadería, decía, bueno, acá en Quito, ¿no? Que se había comido lo que era un cachito, lo que ellos llaman. Y decía, chuta, pero ese cachito me costó como $1 y algo. Y Claro, me decía, pero ese estaba, dice, súper delicioso y creo que así valió lo que valía. Y le claro, digo, tal vez lo que tú te comiste, lo que era un croissant, como quien dice, ¿no? Y la diferencia del sí, cachito o el enrollado que se dice, lleva, claro, creo que más ingredientes, ¿no? Y un proceso, me claro, imagino, más complicado. claro, es que por eso le digo, o sea, depende del panadero, si hace pan popular y un pan especial. Un pan popular pues va menos material y un pan especial ya va con más material, que se trabaja, por ejemplo, un croissant, se trabaja con margarina y hojaldrina. Entonces este pan va a salir riquísimo, va a Claro, es costar, verdad. como dice usted, $1. O sea, y en el sector por donde usted labora, o sea, ¿es más pan popular o sí tiene, como quien dice, Es tradicional, pan popular. ok, listo. O sea, el pan más comercializado aquí sería el pan Popular. popular. Sí. Eh, para iniciar el negocio de esta panadería, ¿cuál sería el principal equipamiento, la maquinaria que se requiere tener para elaborar? Bueno, para poner una panadería, tipo, para abrir una panadería, pues lo recomendable es tener toda la maquinaria completa. Porque no puedo tener solamente el horno, pues si no tengo una amasadora, si no tengo por ejemplo, las bandejas completas. Entonces, se necesita todo para abrir una panadería. Pero lo más principal es el horno. El horno es lo más principal. Eh, ¿Por qué es perjudicial el sobreamasado, la sobrefermentación, la elaboración del pan? O sea, influye.
Por ejemplo, si nosotros tenemos una máquina, que es una máquina rápida. Por ejemplo, si nosotros le dejamos pasar de unos 5 minutos a 6 o 7 minutos, la masa se quema y se daña totalmente. Entonces, nosotros trabajamos con esa máquina que en 4 minutos ya la masa está apto para poder hacer el pan. Y también si nosotros dejamos esa masa fermentar mucho, perjudica en el sabor del pan. Con la levadura se hace amargo. ¿No más ácido? Sí, se hace muy ácido. Con la levadura. Pero si se le hace fermentar mucho. Esto, o sea, y en caso de que, suponiendo, no se les pasó el sobre amasado, ¿no? O sea, Sí, ¿y cómo sale ese pan? sale el sabor amargo y otra sale muy como un pancito, un pan que no tiene material. Ya cambia cambia el estado del pan, que no es la miga, todo sale mal por el sobre amasado, sobre el euro más que todo. La levadura se daña bien, y eso se encarga de perjudicar el sabor del pan también. Listo, entiendo. Usted tal ¿Alguna vez ha, co- Perdón? Continúa, perdón, sí. tal vez ha llegado a realizar el pan con la masa madre. Bueno, yo, ¿qué le puedo decir? Cuando yo trabajaba con mi padre en Ambato, trabajábamos con una masa madre. Pero aquí nosotros no utilizamos. La masa madre, hasta donde yo tengo el entendimiento, esta nos ayuda también nos ayuda a ahorrar un poco de levadura y otra también nos ayuda para el sabor del pan, pero sabiéndola manejar, combinar. O sea, sería una mitad de masa madre y una mitad de levadura. Claro. Mitad, no sería unos 60, 40 o 70, 30% levadura y masa madre. De ahí el proceso sería todo igual. Igualito, todo es igual, no cambia. Y el pan sí sale bien, ayuda en el sabor del pan. También Sí. ahí. Y en caso de que usted lo elabore en su panadería, ¿cree que sí pegará ese tipo de pan? Aquí, aquí en Tulcán pegaría ese pan, El dice. pan de la Ah, pues yo puedo decir por mi experiencia aquí, pues que solamente hemos trabajado el pan tradicional, el pan popular y no hemos trabajado, no se ha experimentado no hemos trabajar. experimentado trabajar con una masa madre. Tal vez lo pensado. Sí, lo hemos pensado, pero no le hemos hecho que Tal vez alguna técnica que usted use en específico en su labor, en su día a día. por ejemplo, en trabajar aquí. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, como le digo, pues empezamos ahí con la máquina, tenemos la manera de hacer fermentar lo que es los minutos que es a una masa, cuando está en masa y cuando ya está más o menos ya en bandejas, también poner acá, no sé si lo pueden enfocar ahí, ahí está el dedo. Aquí es para mí, pues, ¿no? Una técnica que yo tengo que aquí es el secreto para nosotros, porque aquí pues todavía tengo. Y nosotros podemos elaborar adentro en la mesa, en la máquina, un montón de cosas, pero de aquí acá nos hace la diferencia nosotros con el pan. Nos ayuda bastante. Mayormente, ¿a qué temperatura? A ver, nosotros hornamos aquí a 180 grados por 22 minutos. Ya está. Una pregunta, también tenía una consulta. Un panadero una vez me dijo que los hornos también hay, los profesionales, se podría decir, funcionan a diésel. ¿Qué tan cierto Sí, es eso? sí. Yo, por ejemplo, ahorita está lo que le enfocó ahí ahorita al horno. Este horno es a diésel y, bueno, funciona a diésel y a luz. El caldero que hace la llama para que se caliente el horno es el trabajo del diésel.
para que rote el coche, prenda todo, entonces la luz. Sí es verdad. ¿Cuánto varía de 10? ¿Cuánto? Yo, por ejemplo, aquí en mi local utilizo una caneca, de más o menos ahorita está como 7 O sea, usa una al día. para más o menos me alcanza como para unos 10 coches. 10 coches de 16 bandejas que son 320 pan cada coche. Okay. Otra pregunta también que se me hacía, como también chuta, realicé yo también unas encuestas y Sí, conversando, ¿no? Ellos decían que, bueno, me comentaban que un trabajador, ¿no? En una panadería grande decía que utilizaba lo que era, chuta, como quien dice, usaban demasiada levadura, que ya, para que leude rápido, y eso es perjudicial para las personas. ¿En qué sentido? Me explicaba que no, si era posible, si yo compraba pan de esas panaderías grandes, que no comprara el pan lo que se era caliente, porque según él me decía que esa levadura es dañina, pero no me dijo el por qué. claro, verá, porque, por ejemplo, hay panaderías, por ejemplo, en Quito, utilizan menos material y le mandan más levadura. Y el pan es livianito, es espuma. Entonces ese pan tiene mucha levadura. En cambio nosotros manejamos menos levadura y el pan es pesado. Yo, por ejemplo, hago un pan de 70 gramos. Del horno me sale con el peso de 70 y eso es normal. Pero hay panes que salen grandotes y le pesan como 40 gramos. Entonces el pan es de pura levadura. Ahora es perjudicial y es perjudicial para nuestra salud. Porque usted sabe que el pan engorda, pues, ¿no? Comiendo en exceso. Y ahí está metido la levadura. La levadura son células vivas, pues, ¿no? Y esas se le ponen agua y esas vuelve a fermentar. Usted pone un pan pone en agua y esa se hace como masa y vuelve otra vez a crecer. Y eso hace también en nuestro organismo. Entonces, comer pan caliente no es bueno, pero la gente está acostumbrada a comer pan caliente y no saben que eso Claro, es malo. Así como también tomar gaseosa es malo, pero la gente toma, claro, la gente no también, entiende. Yo, por ejemplo, consulté con un médico y este médico me decía, el pan recomendable para comer es, por ejemplo, hacerlo hoy y servirse mañana, en la mañana. Pero la gente le entiende mal y dice, no, yo quiero pan caliente y se lo comen caliente. Y eso es perjudicial. ya listo, entiendo. También me decía que Ujú. esos hornos necesitan alguna regulación, decía, porque hay veces que no quema bien el diésel y empieza a manchar las paredes del horno. Y mi duda era si también eso también manchaba el pan. Claro, eso también, vuelta, eso ya depende de la calidad del horno también. Hay así mismo hay hornos que son malos y hay también hornos que son buenos. Hay hornos que tienen motores chinos y hay hornos que tienen motores americanos. Entonces, sí se le da mantenimiento. Es verdad, de repente por mucha calor, cuando el material es malo, se rompe el caldero, se rompe y entonces por ahí comienza a salir por las paredes del horno, comienza a salir humo y el cisne pues, del diésel. Eso sí es verdad, pero siempre hay que tener cuidado y siempre estar dándole mantenimiento y revisando, pues, ¿no? Cada 3 meses, cada 2 meses, siempre se le revisa. Ahorita que estamos en el tema de hornos, le iba a preguntar, ¿qué diferencia tiene lo de lo que es uno a diésel a uno a gas? Bueno, solamente porque, en ese caso solamente sería porque, por ejemplo, en Quito utilizan el gas porque es más económico. Nosotros acá en Tulcán utilizamos el diésel porque acá el diésel para nosotros es más económico, aquí el gas es caro, solo en eso no. Y ahí el trabajo es lo mismo. Ah, no varía tampoco No, la calidad. no, ya les digo, que acá nosotros en Tulcán el gas aquí siempre es caro y aquí el diésel es un poco más barato. En cambio en Quito
que se puede encontrar gas al mismo precio que andan vendiendo para las casas, pues, ¿no? Entonces, ahí nos ayuda bastante. Ujú. Por eso aquí en Tulcán la mayoría de hornos trabajan a 10, Ah, no a gas. diésel. Ah, no, no tenía idea de eso. No, por el precio más que todo. Ah, listo. Ujú. Yamilex, otra pregunta que tengas, tal vez. El glaseado que se utiliza en el pan, ¿le ayuda con algún sabor o solo es del gusto? No, es la presentación. Algunos les gusta así con huevito, algunos no les gusta así. Eso ya depende. Pero no ayuda en nada. La presentación, La pre- la presentación. el sabor no. Por ejemplo, un cachito, si no se le pinta, no da una buena presentación. Por ejemplo, aquí nosotros, aquí se ve bastante el pambazo. Ese no se le puede pintar, porque ya se le conoce cómo es el nada. Otra pregunta, Yamilex, tal vez, para culminar. Bueno, yo tengo la última pregunta. ¿Algún consejo que quiera darnos a las personas que quisiéramos adentrarnos más en lo que es la panadería? ¿Un consejo que tenga que darnos? Bueno, pues yo, con la experiencia que tengo y como les decía al principio, pues, ha sido, para mí ha sido bueno pues tener este negocio, ¿no? Y para las personas que quieran poner un negocio que es panadería, lo único que yo les podría decir es que la panadería funciona cuando somos responsables. La responsabilidad es lo que manda en él. Yo como siempre digo, así se venda unos, ¿qué digo? Unos 10, 20 panes en el día, pero uno tiene que ser responsable y estar ahí con el negocio. Sí. Y es bueno, pero cuando somos responsables. Listo. Muchas gracias. Yo de mi parte agradecerle por la oportunidad que nos dio de entrevistarlo, don Marco. Muchas gracias. Bueno, gracias también y ojalá les sirva de algo y esté ayudando en algo. Gracias. Muchas gracias.